Linda chica conoce a joven en Facebook, salieron y esa misma noche él terminó haciéndole algo terrible. Hola amigos, mi nombre es Argenis y en esta oportunidad vengo a hablarles de un muy triste caso ocurrido en una hermosa ciudad de Venezuela, específicamente en la localidad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Esta ciudad es una paradisíaca ciudad de Venezuela, la cual cuenta con aproximadamente unos 300.000 habitantes y está situada en la región nororiental de este hermoso país. La ciudad es eminentemente turística, con hermosísimos paisajes al pie del mar Caribe, pero también en ella se desarrolla una pujante industria, el comercio, las finanzas, los servicios y la pesca. ¿Quién era Crisbelis de Jesús Sarmiento Guilarte? Ella era una linda chica de 22 años de edad, muy atractiva, agradable y bastante apreciada por sus familiares y la comunidad donde hacía vida. Desde muy pequeña se ganó el cariño de todos por su alegría, por colaborar con quienes la necesitasen y por el deseo de complacer a sus familiares y amigos, en especial a su mamá. Además, era una joven muy estudiosa, la cual solía obtener excelentes calificaciones en sus estudios. Tanto es así que en el mes de enero de este mismo año 2022, había culminado su carrera de técnico superior universitario en administración de empresas en un instituto local. Ahí, por sus excelentes calificaciones, logró que le otorgasen una beca para ayudarse económicamente y en el mes de junio, este mes de junio pasado, sería su acto de graduación, al cual tristemente nunca pudo asistir. Buenos días, mi nombre es Crisbelis Sarmiento, estudio la carrera de PNF en Administración. Dentro de mis habilidades puedo resaltar la puntualidad, responsabilidad, empatía, flexibilidad y adaptación. Dentro de mi destreza es que puedo trabajar bajo presión, iniciativa, dedicación, entre otros. Durante este tiempo en la carrera pude adquirir diversos conocimientos en relación a las leyes, el porcentaje que pagamos en relación al IVA, retenciones del impuesto sobre la renta. Ahora bien, hablemos de este oscuro y anónimo personaje, Jesús Alcalá Romero, alias Alejandro Ferrer. Es poco lo que se sabe de Jesús Alcalá Romero, este hombre de 26 años que dispuso de la vida de Crisbelis Sarmiento. Solo se conoce que tiene un hijo y que se ganaba la vida vendiendo tortas por las calles de la ciudad para subsistir y aportar a su propia manutención y a la de su menor hijo. Existen rumores de que sus padres son personas influyentes y que cuando se le detuvo se temió por la posibilidad de que pudiera fugarse de la cárcel. Lo cierto es que Alcalá se hacía pasar en las redes sociales por cantante, utilizando el perfil falso de Alejandro Ferrer, como se puede ver en esta imagen. Pero todo era una simple fachada, un camuflaje para captar víctimas de sus bajos instintos. Un depredador cibernético siempre al acecho, buscando hacer daño y aprovecharse de las circunstancias, utilizando ese nombre y esa actividad ficticias para acceder a chicas y convencerlas de salir con él, lo cual también creó rumores de que estuvo implicado en una violación en el año 2021, pero que salió absuelto por tener influencias. De esta forma fue que Crisbelis
fatídicamente, conoció a este asocial con el nombre falso de Alejandro Ferrer. ¿Cómo se dieron los hechos? Entre sus aficiones, Crisbeli solía frecuentar y era muy activa en las redes sociales. Por medio de una de ellas, conoció a este personaje, Jesús Alcalá Romero. Eso ocurrió entre las fechas del 29 de marzo al 1 de abril. Y luego de mantener contacto virtual y conversar por unos 10 días, se citaron para salir el sábado 9 de abril por la noche. Estuvieron en una conocida discoteca de Puerto La Cruz. Ese sábado, ya en el sitio nocturno, conversaron, bailaron y consumieron licor hasta muy altas horas de la noche. Según las investigaciones, algunos testigos en la discoteca observaron que la muchacha manifestaba un comportamiento bastante errático, fuera de sí, como mareada y ebria, lo cual manifestaron sus familiares y amigos no era su comportamiento normal. Parecía que le habían suministrado alguna sustancia que alteraba su comportamiento y la transformaba en otra persona, y esto pudo haber influido para que la joven consintiera en irse con el hombre a casa de un familiar cuando éste se lo propuso. Y fue así que después de varias horas de departir, y ya en la madrugada del domingo 10 de abril, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, Crisbelis y el individuo se dirigieron a la casa de la abuela de este último. En este lugar, el hombre continuó consumiendo licor y sustancias prohibidas, luego de lo cual sostuvo relación íntima con la joven, aprovechando el estado de indefensión de la dama, producto del alcohol y de alguna otra sustancia. Pasadas unas 2 horas, Alcalá quiso tener nuevamente relaciones con la fémina, pero ésta, recuperada la conciencia y más al tanto del error, se negó a otro encuentro íntimo, lo cual enojó mucho al sujeto, que se tornó bastante violento y agresivo, pero esto no amilanó a Crisbelis, la cual se mantuvo firme en su decisión. Alcalá, al ver que la joven no cedía, obnubilado por la ira, tomó un arma blanca y le ocasionó múltiples heridas en todo el cuerpo, 8 según los análisis forenses, a su acompañante hasta que le quitó la vida. En la investigación le identificaron profundas heridas en la mandíbula, intercostal derecho, cuello y la parte frontal de la cabeza. Asimismo, el cadáver en la mano izquierda tenía una cortada que hizo presumir a los forenses que forcejeó con su verdugo y se defendió. Dado que en la casa no había más nadie, con total sangre fría el asesino pasó las siguientes horas en el patio trasero, cavando una tumba donde posteriormente enterró el cuerpo bastante superficialmente. El lunes 18 de abril, la oxamenta fue desenterrada parcialmente por unos perros que deambulaban por el lugar, dándose cuenta la abuela del hombre de unos cabellos que sobresalían en la superficie, por lo que avisó de inmediato a las autoridades. Es de resaltar que la misma noche que la chica salió, sus familiares, al notar que no volvía a casa ni respondía al celular, pusieron la denuncia ante la Policía Científica de Venezuela, la cual comenzó las averiguaciones, en especial en el área de Internet, revisando las redes sociales de Crisbelis y pudiendo así determinar que esa noche del 9 de abril, la joven había quedado citada con Alcalá, quien se convirtió así en el principal sospechoso. Es bueno mencionar que una fuente afirmó que la mamá de la joven había denunciado al muchacho por el secuestro de su hija
y lo había entregado a las autoridades el mismo domingo 10 de abril. Sin embargo, como los oficiales no le encontraron pruebas, lo dejaron en libertad. Presumen que Alcalá la asesinó luego de ser interrogado por la policía, ya que, según los forenses, la chica murió entre el 14 y 15 de ese mes y el joven salió libre por falta de pruebas ese mismo 10 de abril. También hay que resaltar la incesante búsqueda que iniciaron los familiares, amigos y vecinos de Crisbelis. Ese mismo 10 de abril se hicieron manifestaciones en las vías públicas al frente de los entes de investigaciones y de los tribunales. También se apoyaron en las redes sociales para difundir que estaba desaparecida. Fue incesante la actividad de protesta para presionar a las autoridades. Se distribuyeron panfletos entre la población para averiguar si alguien había visto a la joven. Sin embargo, todo fue infructuoso. Como madre, desesperada. Crisbelis Sarmiento. Mi hija, Crisbelis Jesús Sarmiento, está desaparecida desde el día sábado, donde el sujeto viene en una coma y luego lo suelta, luego le siento la polla, le siento de tromponar, donde después de la polla anda detenido. Señor, el ciudadano no quiere decir dónde está. Por favor, como madre estoy desesperada. Presidente Maduro, le pido como madre, estoy desesperada en la presencia de nuestro Tarek William que se encuentra en Unimarcano. Soy jefe de calle de Culá. Estoy en apoyo comandaria. La tarde del 18 de abril apareció muerta y enterrada en el patio de la casa de la abuela de Alcalá. La noticia causó consternación entre familiares y los amigos de la víctima, que en ese momento estaban en la sede de los tribunales esperando el resultado de la audiencia de presentación del implicado. En todo caso, Alcalá fue detenido en el sector Fundación de San Diego, parroquia Pozuelo, en Puerto La Cruz, decomisando el arma homicida, una pala y un pico utilizadas para abrir la improvisada fosa, además de un teléfono sin marca visible. El abogado de la familia de Crisbelis, el abogado acusador, manifestó que este crimen quedará en la memoria del Estado Anzoátegui y del país porque es un acto horrible y, además, por la forma en que la persona que lo cometió aceptó su culpabilidad y lo asumió con mucha naturalidad y sangre fría, sin inmutarse ni mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Esto fue así aun cuando, en sus primeras declaraciones al ser detenido, Alcalá había indicado que luego del encuentro íntimo, la chica se había retirado de su casa y no supo más de ella. Esto lo afirmó para desvincularse del hecho y despistar a las autoridades. Sin embargo, en el momento de la audiencia preliminar, aún estando en un tribunal, el hombre, serenamente y sin ningún tipo de arrepentimiento, aceptó en todo momento el hecho y manifestó haber estado bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, confesando crudamente haber asesinado a Crisbelis. Otras versiones afirman también que el joven indicó sufrir de alguna enfermedad mental, pero en 2 exámenes médico-forenses completos que se le hicieron el día de la detención, arrojaron que se encontraba en perfecto estado de salud físico y psíquico, y antes de trasladarlo a la cárcel, por orden del tribunal, le hicieron otro examen forense y arrojó el mismo resultado, totalmente sano de cuerpo y mente. Luego de un juicio bastante rápido en el que la Fiscalía 24 del Ministerio Público en Anzoátegui, con competencia especial en violencia de género, calificó los delitos de femicidio agravado, abuso sexual en víctima vulnerable y amenazas,
Al imputado lo sentenciaron a una condena de 30 años de cárcel, que es el castigo máximo contemplado en las leyes venezolanas, sin ningún tipo de beneficio ni reducción de la pena por haber confesado su culpabilidad, ya que, por la gravedad de los delitos, el juez decidió que la sentencia de los 3 hechos que se le imputaban sumaban mucho más de 30 años que, aún con rebaja, no podría ser menos de ese lapso de tiempo en que estará tras las rejas. En cuanto a la culpabilidad de su abuela, de la cual se sospechaba que había colaborado con él para ocultar los eventos, esta se descartó totalmente por ser ella quien informó que en el patio de su casa estaba un cadáver en estado de descomposición, del cual ya emanaban fuertes e insoportables olores. Por esa colaboración se desechó su participación en este detestable crimen. Pues bueno, amigos, este triste y sonado caso nos deja una gran enseñanza. Simplemente se debe estar muy alerta con las personas que se conocen en las redes sociales. No debemos abrirnos tan fácilmente y tomar precauciones tal cual se hace en la vida cotidiana. Es preciso indagar profundamente el entorno de una persona, su círculo social, su familia y amistades, antes de darles nuestra confianza. No debemos dejarnos llevar por el momento y la apariencia. Como dice un refrán, caras vemos, corazones no sabemos. La persona puede tener una apariencia excelente, un comportamiento encantador, pero eso no es garantía de que sea una buena persona y de que sus intenciones sean sanas. Es una realidad que hay depredadores cibernéticos buscando captar jóvenes, en especial chicas y menores. Por ello, se debe tener cuidado en las redes sociales, estar alertas. Los depredadores están en todos lados, incluso detrás de una pantalla. Amigos, gracias por su atención y les agradezco enormemente que me sigan. Le den like a este video, clic a la campanita y comenten. Prometo traer muchos más casos de los cuales podamos sacar algún tipo de enseñanza que nos ayude a estar más prevenidos ante situaciones que se nos pueden presentar. Un saludo y hasta la próxima.